El timbre suena en la casa de Olga, quien, sacudiéndose el sueño lógico de las 3 de la mañana, camina hacia la puerta y a través de la mirilla del hueco de la puerta puede divisar la silueta de 2 policías. Atónita y estupefacta, Olga escucha la lacónica voz del patrullero de la ruta. ¿Señora Pérez? ¿Olga Pérez? Sí, contesta ella, con una voz temblorosa y palpitante de las peores noticias. Tenemos que informarle acerca de su hija Dolores. ¿Podemos pasar para hablar con usted? Luchando internamente por mantener su compostura, Olga los dirige hacia la sala y los 3 se sientan. Olga los mira a los ojos con una expresión de temor inexplicable. Y uno de los policías le dice: Dolores acaba de accidentarse. Lamentamos informarle que su hija perdió su vida en este accidente y queremos que usted sepa cuánto lo sentimos y que sepa que estamos aquí para ayudarle en todo lo que podamos. Esos momentos quedaron marcados con tinta indeleble en la mente y en el corazón de Olga. En el funeral de Dolores, los hermanos de la congregación y de la que ellas eran parte comentaban y se preguntaban acerca del paradero eterno de la joven. Dolores era una joven madre soltera de 2 hermosos niños que se había accidentado manejando embriagada. Las preguntas volaban por la sala de velorios, los murmullos, los rumores. La congregación se sentía devastada, pero también culpable por estar haciéndose preguntas respecto a la salvación de Dolores. Después de las eulogías, de hablar de los recuerdos lindos de Dolores, luego de esa parte de la ceremonia, era el turno de que hablara el pastor. La tensión en la sala hería el alma. El pastor recordó con emoción cuando 7 años atrás bautizara a Dolores, cuando ella hiciera una confesión pública de su fe en Cristo. 7 años atrás, por el testimonio de Dolores ante él, el pastor, y ante otros testigos en la congregación, ella reconoció su condición pecaminosa y desesperada y recibió la provisión de la gracia de Dios por fe en Jesucristo, quien hizo por ella lo que ella no podía hacer por sí misma. Cristo la salvó. Ella creyó las promesas. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. El hecho, hermanos, es que Dolores fue una pecadora que creyó y confió en un Salvador compasivo. Y aquí es cuando tenemos que entender la ley de la contradicción. Los verdaderos cristianos a veces contradicen sus afirmaciones. Incluso los grandes como el apóstol Pablo, incluso los sinceros. Romanos 7:15 nos dice esa confesión del apóstol Pablo: porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo,
sino el mal que no quiero, eso practico. Romanos 7, 18 y 19. Y esto viene del gran apóstol Pablo, escritor de 3 epístolas del Nuevo Testamento, quizás el más grande cristiano que haya pisado esta tierra. Es la ley de la contradicción. A veces los verdaderos cristianos actúan y hablan de una manera que no es cristiana. A veces los cristianos son hombres que están enfrascados y encerrados en una miseria que viene debido a la batalla que están sosteniendo entre lo que eran antes de ser cristianos y lo que son ahora en Cristo. Es un estado miserable a veces, y a veces hay contradicciones entre lo que un cristiano afirma y su vida. Y eso es porque el ADN espiritual, el pecado que ha entrado en nosotros, es nuestra naturaleza caída que hemos heredado de Adán, contamina, frustra, compite con esa nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Esa nueva naturaleza que tiene el cristiano, ese nuevo deseo de agradar y de obedecer a Dios, se ve enfrentado con el viejo hombre. Y hay contradicciones. Nuestras fallas, a veces frecuentes, son una contradicción a nuestro deseo y a nuestra confesión de Cristo. Como cristianos, confesamos algo, pero nos contradecimos con la manera de vivir. A veces todos contradecimos lo que creemos. Hermanos y hermanas, la ley de la contradicción dice que todos los cristianos a veces contradicen sus afirmaciones y algunos somos más evidentes que otros. Y quiero aclarar algo. Esto no es una justificación, sino una explicación del pecado en la vida de un cristiano. Y este es un hecho. Dolores era una luchadora que a veces no actuaba como un miembro de la familia cristiana. A veces Dolores, esta chica que murió en este accidente, hacía cosas que contradecían sus afirmaciones y sus deseos cristianos. A veces hacía cosas que representaban los deseos de su carne caída y no los deseos de su corazón cambiado. A veces su hablar era más grande, era mayor que su caminar. A veces su hablar, su estilo de vida, sus actitudes y acciones contradecían sus afirmaciones en la fe. A veces estamos tan frustrados por nuestras contradicciones, conocidas por nosotros mismos, que dejamos de hablarle a los demás porque parece que estamos mintiendo. Cuando en realidad lo que está pasando es que estamos teniendo una lucha intensa, personal y espiritual. Hermanos, la contradicción que se ve en nuestras vidas obstaculiza los esfuerzos evangelísticos o a veces los anula completamente. Y hoy les quiero mostrar que ese era el caso de Jonás. El mensaje de hoy es titulado La ley de la contradicción. Permítame leerle el pasaje. Jonás capítulo 1, versículos 8 y 9. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él les respondió: soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Dividiremos este mensaje en 2 puntos. Punto 1, las preguntas avasallantes. Punto 2, la respuesta
impactante. Y ahí veremos cuán clara era la contradicción de Jonás. Y lo que este texto nos presenta es un ejemplo de cuando el accionar de un hijo de Dios contradice su profesión de fe. Y este ejemplo, hermanos, nos ayuda a que tomemos conciencia de cuán importante es alinear nuestro caminar con nuestra confesión de fe. Entonces, vayamos al primer punto. Las preguntas avasallantes. Lo vemos desde el versículo 8. Los marineros infieren correctamente que Jonás está detrás de la tormenta que los está azotando. Las preguntas que estos marineros hacen, si bien parecen ser hechas al azar, tocando varias áreas de la vida del profeta, esto parece ser hecho con la intención de saber a qué Dios, con D minúscula, Él le está sirviendo. O en otras palabras, ellos están tratando de dilucidar qué Dios está detrás de la tormenta. Ya saben por culpa de quién vino la tormenta, Jonás, y ahora quieren saber que Dios está detrás de ella. Los marineros no contradicen su ignorancia espiritual y actúan conforme a dicha ignorancia. Una vez que el profeta durmiente es despertado de su sueño escapista, ahora debe enfrentar la música. Y esa música viene en la forma de una sinfonía en este enojo de los marineros, quienes descargan un torrente de preguntas sobre nuestro amado Jonás. En el idioma hebreo, es más que evidente que los marineros ya sabían que Jonás era el culpable por la tormenta. Por eso, inmediatamente proceden a acribillarle a preguntas. ¿Quién es responsable por esto? ¿Cuál es tu ocupación? ¿Cuál es tu profesión? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué gente eres? ¿O cuál es tu etnia? Y Jonás contesta todas las preguntas menos una. ¿Cuál es tu ocupación? Jonás confesó su responsabilidad, asumió su nacionalidad hebrea y su religión. Sin embargo, Jonás no tenía una respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es tu ocupación? Ya no era capaz de responder, soy profeta del Señor. Su testimonio había sido silenciado. La obra misma para la que había sido creado yacía incompleta. ¡Qué contradicción tan grande! Jonás no tenía ninguna palabra de Dios para dar porque contradijo su profesión de fe. Había escondido su identidad como profeta de Dios. Hermanos, pensemos en las consecuencias para el evangelismo cuando contradecimos nuestra profesión de fe. Para que el mensaje de la iglesia sea relevante, la iglesia no debe esconder su identidad. No debemos ajustar nuestro mensaje para alcanzar al mundo. Debemos evitar que eso nos pase como le pasó a Jonás con los marineros. Que estos marineros no sabían, no conocían la identidad de Jonás o quién era el Dios de Jonás. Tal como Jonás, la iglesia está llamada ¿a qué? A temerle a Dios. Y el resultado de una iglesia que le teme a Dios es que el mundo sabrá qué es lo que esta iglesia cree y este mundo conocerá quién es el Dios a quien esta iglesia le sirve. Pero volvamos a las preguntas de los marineros. Versículo 8. Porque estos acosaron a Jonás con 5 preguntas inquisitivas. Y la serie comienza con una forma de orden que indica hay una transición de lo que es el discurso narrativo a un discurso citado o un discurso referido. Ahora, algo que es contradictorio aquí es que esta solicitud de información de parte de los marineros, saben que no es demandada, no es exigida. Y esto se ve en hebreo, sino que ellos
hacen este pedido con cortesía y amabilidad. Algo que es increíble considerando la situación en la que se encontraban en el momento. La tripulación está a punto de perder su vida. El viento, las olas, el barco a punto de resquebrajarse y ellos le dicen, por favor, ¿nos podrías decir? O sea, increíble. Y como les decía anteriormente, las preguntas que los marineros hacen apuntan a conocer quién es la deidad que está detrás de la tormenta. Porque miren esto, en las creencias de estos marineros, cada una de las actividades de una persona era regida por un Dios. Por lo tanto, asumiendo que Jonás no conocía a qué deidad él había ofendido, los marineros lo que están tratando de hacer es preguntar cuánto más cosas pueden para saber exactamente a qué Dios ofendió. Y esto explica dos cosas. La primera explica el porqué de preguntar por causa de quién había llegado la tormenta, cuando se sabía que era Jonás. Se están refiriendo a qué Dios en la mente de estos marineros. La segunda cosa que explica esto es que el espanto de los marineros al enterarse que el Dios de Jonás está sobre todas las cosas es entendible. Porque, seamos honestos, hasta ese momento nadie esperaba lo que Jonás iba a terminar confesando. La respuesta de Jonás es también una contradicción al trasfondo del evento que está tomando lugar en ese barco. Porque Jonás tuvo que reconocer que era un cristiano después de haber dado un muy mal testimonio. El profeta tuvo que describir a Dios tal como éste es, a lo que los marineros asombrados se preguntaban, si así es como Dios realmente es. ¿Cómo alguien que verdaderamente le teme a Dios puede desobedecerle de una manera tan flagrante? Y es comprensible que un marinero se sienta así como es comprensible que un pecador inconverso piense así al escuchar a un cristiano que se ha apartado de Dios. Por eso necesitamos ver más de cerca cuál es la confesión que hace Jonás. Y este va a ser nuestro segundo punto. La respuesta impactante que da Jonás. Entonces lo vamos a ver desde el versículo 9. Él le respondió, soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Esta confesión de Jonás es una contradicción flagrante, grave, alevosa y contrasta marcadamente con la conducta del profeta. Este es un ejemplo de cuando el accionar pecaminoso de un hijo de Dios contradice su profesión de fe. Usted estará de acuerdo conmigo. Y debemos tomar conciencia de cuán importante es alinear nuestro caminar con nuestra confesión de fe. La respuesta impactante de Jonás apunta a revelar a quién sirve, cuál es el Dios al que él sirve. Aunque la admisión de la culpa, luego la vamos a ver en el versículo 10, al final del versículo 10. Pero la pregunta que nos vamos a hacer ahora es, ¿qué cosas revela Jonás con esta confesión que él está haciendo? Bueno, primero revela su etnia y luego su identidad religiosa. Y en un sentido está poniendo a las dos al mismo nivel porque, después de todo, ser un hebreo significa adorar a Jehová. Y esta confesión de Jonás es impactante porque conforme Jonás describe su identidad religiosa, es la primera vez que los marineros escuchan el nombre de Jehová. Y una nota al margen que quiero hacer es que si se fijan que el versículo 9 que estamos viendo nos muestra esta realidad, la primera vez que los marineros escuchan el nombre de Jehová, en un sentido no deja de ser el caso de Israel, ahora yéndonos al libro de Éxodo, que al recibir la revelación del nombre de Dios, inmediatamente después reciben la liberación de Egipto.
Y en este caso, en el caso de los marineros, inmediatamente después de conocer el nombre de Dios, es que reciben la salvación divina o la liberación del Egipto espiritual. Y es como dice Pablo, tiene sentido, ¿no? Porque Pedro dice esto en Hechos 4:12, ¿se acuerdan cuando estaba hablando delante de las autoridades y los gobernantes? En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Así que conocer el nombre de Dios, señal de salvación. Pero la respuesta impactante del profeta transforma a estos marineros paganos, idólatras, ¿en qué? En conocedores verdaderos del Dios de Israel. En un sentido podemos decir que los marineros pasaron de dejar a un lado sus esfuerzos personales por salvarse a conocer ahora, por misericordia divina, la salvación divina. Por eso, hermanos, pensemos que cuando el cristiano rompe las cadenas de su propia contradicción y en valentía confiesa su locura espiritual de haber estado caminando en el camino contrario a lo que Dios quiere y por ende está afectando su testimonio evangelístico, cuando él en valentía reconoce eso y aún al costo de su propio orgullo y reputación habla del Dios a quien en verdad conoce, esto deja en evidencia varias cosas. La realidad de la idolatría de los que le escuchan, la rebelión que ha sido engendrada de esta rebelión, de esta idolatría, y ayuda a que ellos conozcan y revela la verdad acerca de Dios que produce arrepentimiento a este pecador, terminando en que esto beneficia al predicador rescatándolo de esa muerte espiritual. Porque la realidad es esto. Esto pasaría en el caso de un cristiano que se está contradiciendo a sí mismo y se arrepiente de eso, porque un cristiano valiente asume la maldad y la locura de su contradicción y deja en evidencia su propio pecado en aras de ¿qué? De alcanzar al pecador y de glorificar a Dios. Es tiempo de arrepentirse de la contradicción. Pero también notemos, hermanos, que en esta sección que estamos viendo, en la revelación de Jonás que le hace él a los marineros, el versículo 9 estamos viendo, esto les causa más terror aún que la tormenta misma. Él dice, soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. O sea, cuando los marineros esperaban que les comunicara cuál era el diosito local al que podían orar, ¿no? Para salvarse, para apaciguar las aguas, Jonás les confiesa que él está escapando del mismo Dios que creó las aguas, esas aguas violentas en las que están a punto de ahogarse. Imagínense. Entonces, pisemos la pelota, hagamos una pausa y seamos honestos. Esto es parecido a cuando un cristiano se queja de todo el tiempo y vive una vida disconforme delante de sus compañeros de trabajo, o delante de su familia, o delante de la iglesia, o delante de quien sea. Y cuando sale un tema religioso, este cristiano se larga a hablar largo y tendido de cuán maravilloso, increíble, imponente, glorioso es su Dios. Y la gente que lo está mirando se queda como diciendo, bueno, si tu Dios es tan grande, ¿por qué siempre estás quejándote? Y en el caso de Jonás, no solo les confiesa que estaba escapando del mismo Dios que creó las aguas, evidentemente como parte de ese paquete revelatorio que les está dando, que reciben estos marineros, está la impactante noticia de que ese mismo Dios había comisionado al profeta a ir a una ciudad distante y poderosa para entregar un mensaje de destrucción si ellos no se arrepentían. Y evidentemente, esto creó consternación en los marineros. El temor y el pánico se hizo aún más agravado y más visible, porque Jonás les revela al Señor. Este profeta que se estaba contradiciendo a sí mismo con su caminar, finalmente
tiene que revelar a Dios. Jonás no quería ir a Nínive y decirles, el Señor tiene una palabra para ustedes. Sin embargo, ahora que Dios ha arruinado los planes de Jonás, viniendo tras él en el mar, ¿no?, con estos vientos tipo tifón, Jonás tiene una palabra para estos marineros también. ¿Cuál es esta palabra? Me imagino a los marineros diciendo, ¿qué nos dirías a nosotros, Jonás? Y Jonás les diría que ustedes están tan en peligro ante este Dios santo como lo estaba y lo está el pueblo de Nínive. No es que el pueblo de Nínive esté en peligro porque sea más malvado. Están en peligro porque no conocen al Dios de Israel, no conocen al Dios verdadero y son pecadores ante Él. Y recuerden, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios, todos han pecado. Y estamos llamados a predicar el Evangelio, que es lo que estamos viendo en el libro de Jonás, porque el creer viene y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, el oír el Evangelio. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Las piedras? No, nosotros. Y al igual que los ninivitas, estos marineros que invocan a un panteón de dioses no conocen al Dios verdadero. Jonás revela que tienen problemas con el Dios que gobierna sobre todas las cosas, sobre el cielo y sobre todo lo que hay en la tierra, sobre toda la tierra y sobre todo el mar. Estos marineros han escuchado la respuesta impactante del profeta. A sus preguntas avasallantes han recibido esta respuesta impactante. Y ahora saben que están en verdaderos problemas. Porque, escuchen esto, cuando Jonás contesta que hizo el mar y la tierra, está usando lo que se llama un merismo, que es una declaración de opuestos, día y noche. Es una declaración de opuestos a modo de comunicar que una totalidad. Por ejemplo, trabajo de día y de noche. O sea, trabajo todo el día, trabajo todo el tiempo. Y en este caso es lo mismo, creador del mar y la tierra, que generalmente se dice de la tierra y el mar. ¿Qué quiere decir? Creador de todo. Pero en este caso, Jonás, miren esto, los detalles de la palabra, se refiere a que Dios es el creador de todas las cosas, pero Él cambia el orden. Él dice, en vez de tierra y mar, Él dice mar y tierra, para darle énfasis a la realidad de que están en el mar. Y eso crea más pánico todavía en los marineros. Si bien acá podemos inferir que lo que es la confesión que está haciendo Jonás, el credo de Jonás, versículo 9, tal vez el profeta agregó más detalles de lo que era su ministerio para el Señor. Pero bueno, eso lo vamos a ver la semana siguiente, salvo que se quieran quedar hasta las 7 de la tarde. Pero bueno, algo importante, es que la revelación del nombre de Jehová es lo que está, digamos, toda esta sección gira en torno a la revelación del nombre de Jehová. Esto es lo que Jonás está exaltando aquí. Y también es importante resaltar que Jonás describe a Dios como el Dios del cielo. Escuchen esto también, que es muy similar al de una deidad fenicia que los marineros asociaban con el mar embravecido. ¿Y quién era esta deidad? Temido especialmente por los marineros. Esta deidad se llamaba Baal Shemem. Así que, de una manera sutil, es como que está devolviendo gentilezas, Jonás. O ustedes me preguntaron gentilmente, yo ahora los corrijo gentilmente. Les está diciendo, miren, ustedes tienen su devoción fuera de lugar. Este Baal Shemem no existe, este es un Dios falso. Acá es el Dios creador del mar y de la tierra, a quien ustedes deben temer. Y una vez que Jonás se manifestó como un adorador del Dios del cielo y la tierra, ¿qué pasó? Los hombres temieron con gran temor. Conforme, imagínense, ¿no? Los marineros que habían estado en su momento anclados con ese barco en Jope, la ciudad donde va Jonás, ellos habrían escuchado acerca del Dios de Israel
y cómo los había sacado con mano dura de Egipto, sacándolo de las garras de los egipcios. O sea que en la mente de estos marineros, este era el temible Dios que llevó a su propio pueblo por el desierto por 40 años para enseñarles a que le teman. Y la reacción de los marineros a las respuestas de Jonás demuestra que, ¿sabe qué? Y tiene que ver con nosotros, que cuando la iglesia está despierta, Dios usa a la iglesia para despertar al mundo. Así que muchas veces los cristianos se preguntan, ¿por qué el mundo, por qué la sociedad, por qué mi familia no tiene temor de Dios? Y la razón es que hay tan poco temor de Dios en la iglesia misma o en nuestras propias vidas, ¿no? Recuerden que estamos hablando de contradicción. Yo puedo decir que creo todo lo que sea, pero si después yo no aplico los principios bíblicos, no importa lo que diga. Y cuando la gente alrededor nuestro ve eso, obviamente, ¿qué temor de Dios va a tener? Si ven nosotros un mal ejemplo, no hay alguien que les marque el camino de temor a Dios. Así que aprendamos bien nuestra lección. Bendigamos en un sentido la mano que nos castiga, en este caso pensando en Jonás, de que ha sido expuesto. Y si usted es expuesto por Dios, de que usted está haciendo una contradicción viviente, arrepiéntase. Abracemos, digamos, esta mano que nos castiga, mirando la gracia que está dirigida, ¿no? Así que Jonás fue dejado en evidencia. Abracemos el llamado de Dios a este arrepentimiento de estar contradiciéndonos a nosotros mismos. Este arrepentimiento de nuestro pecado y adormecimiento espiritual, y deseemos temer al Señor. Así que la pregunta que tenemos que llevarnos con nosotros hoy es, ¿estamos listos y deseosos de que se investigue el estado de nuestra alma para ser dejados en evidencia, ¿no? Y dejar de ser una contradicción viviente que obstaculice el Evangelio? ¿Estamos listos para eso? Bueno, si su respuesta es afirmativa, la aplicación práctica es esta. Hoy mismo, no mañana, hoy mismo, tómese un tiempo considerable delante de Dios. Abra la palabra de Dios en esos lugares que usted necesita volver a leer, que le van a reflejar desde el espejo de la verdad de Dios dónde está su corazón, dónde está su condición espiritual, y usted puede hacer una evaluación honesta de su estado delante de Dios. Identifique los pecados que debe abandonar y obedezca los mandamientos que está desobedeciendo. Eso es en el caso de que usted positivamente dice, sí, voy a hacer esto. Y si usted contesta negativamente la pregunta, ¿estamos listos y deseosos de que se investigue el estado de nuestra alma para dejarnos en evidencia y dejar de ser una contradicción viviente que obstaculice la predicación del Evangelio? Si usted dice, no estoy dispuesto, bueno, igual, tiene algo que tiene que hacer. La aplicación práctica es esta. Hoy mismo, no mañana, hoy mismo, tómese un tiempo considerable delante de Dios. Abra la palabra de Dios en esos lugares donde usted debe ir para que en el espejo de la verdad de Dios usted pueda hacer una evaluación honesta de su estado. Identifique los pecados que debe abandonar y obedezca los mandamientos que está desobedeciendo. Usted dirá, me dijo lo mismo. Exacto. Vamos a concluir. Llevemos el barco que todavía no se ha roto ni ha chocado. Vamos al puerto a ver si podemos. Hasta este punto de la historia, el profeta durmiente y desobediente ya ha quedado expuesto. Su contradicción, sin lugar a dudas, fue una experiencia humillante, pero Dios no había acabado con Jonás. De la misma manera, más allá de las contradicciones que un cristiano pueda exhibir, escuche esto, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6.
¡Qué aliento! Y eso es lo que nos instila paz, aún en esos momentos en que nos encontramos fallando, porque sabemos que Él nos sostendrá, que Él terminará la obra que comenzó. La triste historia de Dolores es una historia real. Lo único que hice fue cambiar el nombre. Y describe la contradicción que muchas veces los cristianos manifestamos en nuestras vidas. Este caso real fue vivido por uno de los profesores del seminario. A él le tocó oficiar el sepelio de esta joven. Él había sido el pastor que la bautizó. Mi profesor sabía que muchas personas en la congregación estaban cuestionando la salvación de Dolores. Por eso, él decidió hablar en el servicio fúnebre acerca de la certeza en Cristo de la que Dolores disfrutaba. Porque a pesar de la ley de la contradicción en las acciones de Dolores, esto quedaba cubierto por la ley de la sustitución. ¿Qué es la ley de la sustitución? Bueno, y como conclusión, permítame hablarle un poco de algunas de estas leyes espirituales que nos enseñara nuestro profesor, que él aplicó en este caso. ¿Cuáles son las leyes espirituales que aplican en el caso del cristiano? Bueno, estas son algunas leyes bíblicas y espirituales que son fundamentales. Estas leyes implican la situación, hablan, ¿no?, de la situación desesperada de todo hombre. Entiende y conoce la frustración interior de todo cristiano, de la contradicción también que a veces se ve externamente en la vida de cada uno de nosotros. Y entender esto lo ayudará muchísimo. Estas son 5 leyes espirituales fundamentales, pero muy relevantes para su vida. Porque puede ser que usted esté siendo una contradicción viviente. Estas 5 leyes espirituales las encontramos en el libro de Romanos 7:15, del 8 al 11. Estas son realidades de la vida de cada cristiano. Estas son propiedades que reflejan verdades y hechos universales. Estas no son teorías, estas no son fantasías. Esto está arraigado y afirmado en la palabra de Dios. El Dios inmutable que no cambia. Estas son verdades espirituales que sean desconocidas o conocidas, que sea que estén siendo observadas o aprendidas en estos momentos, o que tal vez en el futuro las va a aprender. Estas leyes son, hermanos, para que tengan una idea, como la ley de la gravedad. Si yo me tiro desde acá, me voy a golpear. Es tan real como eso, es tan real como la ley de la entropía, que habla de que las cosas declinan, y les puedo asegurar que después de jugar un poquito de fútbol ayer, lo siento en mis rodillas. ¡Qué viejo que estoy! En definitiva, las cosas se deterioran y no mejoran. Esas leyes son tan reales como estas leyes que les quiero brindar ahora. ¿Cuáles son esas leyes espirituales que le pudieron dar la paz a mi profesor de ir al sepelio de Dolores y darle paz a la familia y darle tranquilidad a la iglesia de Dolores? La primera ley es la ley de la desesperación o la ley de la condición desesperanzada. Y eso está en Romanos 3, del 10 al 19. Y tiene que ver con esto. Sea que usted conozca esta ley o no, esta ley dice que todo ser humano ha sido dañado por la maldad del pecado y no hay nada que humanamente pueda ser hecho. Esta ley declara que todos los hombres son pecadores. Ninguno de nosotros escapa. La segunda ley es la ley que vimos en Jonás y de la que hablamos hoy, la ley de la contradicción, que esta la vemos en Romanos 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco eso hago. Esto es un hecho, de que los verdaderos cristianos a veces contradicen sus afirmaciones. ¿De dónde viene esto? Bueno, la contradicción se presenta por lo que hablamos hace un rato. Es la batalla
constante que hay entre quienes éramos y quienes somos. 2 Corintios 5:17, nuevas criaturas. Es esa batalla constante que nos invita a la palabra a decir, dejar a un lado las cosas de la vieja naturaleza y poner sobre nosotros las vestiduras de la nueva naturaleza en Cristo. Y a veces muchos cristianos, tal cual fue el caso de Jonás, actúa y habla de una manera que lo haría un inconverso. No hay casi diferencia. Esa es la ley de la contradicción. Pero miren qué linda ley esta. La ley de la posición en Cristo. Romanos 1. No condenación, no acusación, no juicio y no castigo. ¡Increíble! Y todo eso no porque nosotros dejamos de ser pecadores, sino porque estamos en Cristo, aquel que no tiene pecado. La Biblia nos enseña que cuando reconocemos nuestros pecados, nos arrepentimos y creemos en Cristo para salvación, por la gracia de Dios, somos colocados en Cristo, colocados en el cuerpo de Cristo, y ahora somos vistos como muriendo la muerte que murió Cristo y viviendo la vida que vivió Cristo. Esta ley de la posición en Cristo es la que nos permite saber que no vamos a enfrentar el justo castigo divino por el pecado, porque Cristo pagó por nosotros. Y es debido a esta ley de la posición en Cristo, que es un hecho que cuando un creyente es colocado en Cristo por fe y no por sus méritos y no por sus buenas obras, no va a enfrentar acusaciones legítimas ni juicios que vayan a ser ganables. Porque Él está en Cristo y Él está actualmente y eternamente seguro en Cristo. Y la cuarta ley que tienen que tener en cuenta es la ley de la sustitución. Romanos 8, 2 al 4. Cristo, el Hijo de Dios, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios a nuestro favor, pagando legalmente y realmente nuestra deuda de pecado y proveyendo legalmente que nuestra justicia delante de Dios. Esto es un hecho. No hay condenación por los pecados de contradicción, porque la consecuencia del pecado ha sido completamente ejecutada en Cristo y el requisito de la perfecta justicia nos ha sido otorgada por la ley de sustitución. Y si usted está pensando ahí, entonces puedo pecar todo lo que quiera, usted está demostrando con esa manera de pensar que no ha nacido del Espíritu Santo de Dios. Porque al que es nacido del Espíritu Santo de Dios tiene el deseo de la misma naturaleza de la cual ha sido nacido. Y si usted dice, no, pero si yo lo hago, y trata de en su mente pequeña e infantil engañar a Dios. No, pero yo sí, confieso, pero después hago lo que sea. ¿Qué tontera es esa? Usted no puede engañar a Dios. Dios conoce su corazón aún mejor de lo que usted lo conoce. Pero bueno, vamos a la quinta ley, es la ley de la resurrección. El cristiano está espiritualmente vivo y físicamente seguro porque posee el Espíritu Santo que tiene el poder de resucitar a los muertos. Y esto es un hecho, hermanos. El cristiano que murió en Cristo está vivo y su cuerpo será hecho inmortal en el regreso de Jesucristo. En lo que es la primera fase de la segunda venida de Cristo. Cuando Él viene a buscar a la iglesia, los que han muerto en Cristo van a ser arrebatados junto al mismo momento que la iglesia es arrebatada. Eso es una ley, tan real como la ley de la gravedad. Por eso, amigo, amiga, si usted está aquí sin Cristo, le pido que se arrepienta de sus pecados y crea en Cristo como su Señor y Salvador. Él es nuestro creador. Él tiene derecho pleno sobre su creación, sobre sus criaturas. Y el problema que tenemos las criaturas es que Él es un Dios santo. Y nosotros con nuestro pecado hemos ofendido a ese Dios santo. Y no hay nada que podemos hacer por nuestra propia cuenta. No hay buenas obras, no hay buenos deseos, no hay buenas intenciones.
La única obra que Dios acepta, Dios Padre, es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Y qué queda de usted para hacer? Asumir, aceptar que usted es un pecador que está justamente siendo condenado por el pecado, por un Dios santo que lo envía al infierno, si usted no se arrepiente. Pero si usted pone su fe en la obra de Cristo, si usted le pide a Dios que le salve, si usted se arrepiente de sus pecados, este Cristo maravilloso, este Dios misericordioso, el cual predicamos, le va a recibir con los brazos abiertos. Y hay esperanza de vida. Y hay nueva vida en Cristo. Y esto es lo que Jonás debió haber predicado, obviamente no hablando de Cristo, pero hablando del Dios verdadero, para que Nínive, esa ciudad malvada, se arrepintiera y no fuera destruida. Así que si usted está hoy aquí, hermano, y está siendo una contradicción viviente, tráigalo ahora que oramos delante del Señor. Arrepiéntase de eso y viva para la gloria de Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la valentía de Jonás también, de que escribió esto, exponiendo su propio pecado, exponiendo su propia irracionalidad, su propia locura, para que nosotros aprendamos que no debemos contradecir lo que creemos al Dios maravilloso que conocemos con la manera en la que vivimos. Señor, ayúdanos. A aquellos que han vivido en contradicción, Señor, perdónales, restáurales, tráelos a una plena comunión y a que puedan vivir una vida que te glorifique, una vida que es de ser sal en este mundo, de ser luz en este mundo, Señor. Gracias te damos. Gracias por tu misericordia divina, Señor. Oramos en el nombre de Cristo, Padre amado. Amén.